Buenas, ¿cómo andan? Seguimos con el tutorial de dibujo a lapicera azul en este caso. Vamos a presentar, este es el trabajo final. En los tutoriales anteriores vimos cómo fue el proceso, habíamos quedado en este paso que era, después de poner los azules oscuros, vamos a hablar de negros y de grises, ¿sí? Por más que el color es azul, por la valoración. Después de poner los negros, fueron los grises más oscuros. Ahora pasaríamos a los grises un poco más claritos hasta llegar al gris más claro de todo. No llega al blanco porque no tendríamos blanco, pero como vamos haciendo los pasajes entre estos grises hacia los más claritos. Vamos a trabajar un poco sobre el cráneo, ¿sí? Entonces, de estas valoraciones que teníamos, nosotros en esta parte vamos a seguir primero con el gris, podríamos llamar gris medio, ¿sí? Y vamos a establecer los distintos tipos de valoración lumínica que va teniendo, en este caso, el cráneo. Si tenemos que reforzar algunos de los grises podemos hacerlo, porque como estamos trabajando en la parte de grises más clarito, si tenemos que lograr un gris más oscuro, todavía lo podemos trabajar. No pasaría lo mismo si tenemos que reforzar las partes de negro, ¿sí? Fíjense que yo voy trabajando zonas pequeñas como para que el trazo no raspe mucho, ¿sí? Una vez que yo cubro, si tengo que reforzar en este caso con más oscuridad, pongo un poco más de presión. Como esta zona todavía no es demasiado lumínica, se sigue teniendo grises un poco más oscuros, ¿sí? Esta zona que tenemos acá es de mayor intención de luz, en este caso, entonces ahí sí, vamos a apretar lo menos posible el trazo de la lapicera. No sé si ahí se logra ver, pero por la luz, pero esta zona que hice recién tiene una pequeña valoración, ¿sí? Lumínica, no quedó en blanco, sino que está pintada con la lapicera. Vamos a ir haciendo los distintos grises más oscuros. Si nosotros vemos zonas más claras, las vamos dejando por el momento, porque nos adentramos en los grises intermedios. Uno puede ir practicando con pequeños dibujos, ¿sí? Hasta que le vaya agarrando la mano a lo que es el trazo, la presión de la lapicera, y una vez que uno vaya dominando el dibujo monocromático, o sea, de un solo color, que puede ser de lapiceras azul, lapicera negra, puede hacer un dibujo también solamente con lapicera roja, o con lapicera verde, o con la que quieran, y de a poco ir metiéndose con las lapiceras de colores. En las lapiceras de colores es bueno también ir mezclando. Yo no utilizo el negro cuando pinto con color, porque así uno se va acostumbrando a mezclar y oscurecer los colores con los mismos colores. Como hacían en la época del impresionismo,
donde no usaban negro. Fue el desprendimiento de el arte clásico con la entrada del arte moderno, ¿no? El impresionismo era todo color. Entonces, cuando antes se oscurecía con el negro o con los colores tierra, con el impresionismo las sombras, las partes oscuras se oscurecían con un color mismo. Entonces, de ahí ven que vamos logrando los distintos grises. En este caso estamos trabajando sobre un valor intermedio, ¿sí? Ahora voy a pasar a la parte de arriba del cráneo para que puedan ver cómo se trabaja con los grises un poco más claros. Vamos haciendo una valoración y ahí tenemos la parte de luz y podemos ir reforzando, ¿sí? Si necesitamos más presión, más volumen, más contraste en algunas zonas que no habíamos hecho, la podemos lograr presionando un poco más el trazo de la lapicera. Entonces esto me va a dar el volumen que yo voy buscando, ¿sí? ¿Ven? Y ahí ya eso va teniendo un volumen. Ahora vamos a pasar a la parte de arriba para ver un poquito la iluminación en el trazo cuando el gris viene a ser más clarito. Entonces acá tenemos que hacer un poco menos de presión. Podemos ir marcando las zonas más claras, las zonas más de luz, ¿sí? Bien suave, para saber hacia dónde yo tengo que dirigir el trazo y la presión de este trazo, ¿no? Entonces, si yo tengo este gris acá, yo sé que en esa parte lo tengo que hacer una presión menor. Entonces, ahora muestro, no sé si por las luces se ven los trazos. Pero esta parte del dibujo es donde tenemos los trazos de iluminación más claritos. Entonces, se hace el contraste con la parte oscura del fondo y al mismo tiempo uno a simple vista parece que toda esta zona es bien clarita, pero hay variaciones lumínicas. Bueno, si en esta parte que es la más clarita, este gris en este sector es el más oscuro, yo ahora en esta parte, de la parte de arriba del cráneo, tengo que hacer aún un trazo más suave todavía, para que se vaya unificando los dos grises. Solamente sostengo la lapicera y que suavemente vaya marcando el trazo, sin hacer prácticamente ninguna presión. No hago presión para que la lapicera solamente marque la poca tinta que tenga en la punta, ¿sí?
Si tengo que ir reforzando en algunas zonas, una vez que ya hice la parte de luz, lo puedo hacer. Esto siempre y cuando no sea en las partes más oscuras, ¿sí? Bueno, ahí fíjense como el trazo tenemos en la parte de mayor luminosidad, que es en el dibujo, unas zonas de más luz, ¿sí? Con el gris más clarito que se puede dar con la lapicera y después un gris un poco más oscuro. Entonces, eso vienen a ser los últimos trazos, ¿sí? En la parte que son más claritas, de valoración más alta, es donde yo voy a trabajar por último. Y si en el caso que tengo que resaltar algunos blancos, por así decirlo, bueno, puedo dar esos pequeños toques de blanco con lapicera blanca, ¿sí? Puedo usar una lapicera blanca para dar iluminación en algunas zonas, pero lo que pasa con la lapicera blanca, que muchas veces, una vez que se seca, hace transparencia y no queda blanco blanco, sino que, en este caso, si yo pongo la lapicera blanca, ahora voy a mostrar, queda como un celeste. Y si no, se tiene que hacer la iluminación del blanco con un pincel finito y acrílico, ¿sí? Así que bueno, este sería el paso final, el paso de hacer los grises claros, los detalles finales. De a poco ir reconstruyendo toda la iluminación y terminar el dibujo para que una vez que nosotros finalicemos el trazado de la luminosidad, quede el trabajo finalizado. Así que bueno, espero que les haya gustado, muestro ahí también, que puedan practicar y no hay que tenerle miedo a la lapicera, sino que es solamente práctica y ponerse a dar trazos con la lapicera, ¿sí? Bueno, nos veremos, muchas gracias, hasta pronto.